Estamos con la idea de espectro. Decíamos, estudiamos el caso en el que la acción externa sea una fuerza armónica. Para ese caso ya sabemos cómo es la solución, específicamente cómo queda la solución particular de la no homogénea, que es la solución en el régimen permanente, o sea, es la forma en que se va a mover el sistema en el régimen permanente. ¿De qué forma se va a mover si la acción externa es una armónica? Se va a mover armónicamente con una cierta amplitud, con la misma frecuencia que la acción externa y con un posible desfasaje frente a esta acción externa. Pero decíamos, este caso no es el más común. Lo más común es que esta f de t sea una cosa completamente arbitraria, como por ejemplo un sismo o una explosión que vimos al comienzo. Sin embargo, cualquier f de t la vamos a poder escribir como la sumatoria de muchas de estas funciones armónicas. Para conocer todas las componentes que forman esa acción externa, nos sirve el espectro, conocer para cada componente cuánto vale F0 y cuánto vale omega, cuánto vale la amplitud de esa fuerza externa, cuánto vale su frecuencia. Decíamos, esta podría ser el caso de que esta sumatoria tuviera tres términos, o sea que sobre el sistema actuara una fuerza que tiene esta variación tipo cuadrada. Pero entonces, ¿cómo va a ser la solución? Yo sé la solución ante cada una de estas componentes de la acción externa. Bueno, la suma va a ser la sumatoria de las respuestas individuales. Entonces podría hablar de que tengo un espectro de entrada, lo que llega al sistema, cuál es el espectro de esta acción que llega sobre el sistema, y podría analizar el espectro de salida, o sea, cómo es el movimiento que genera esa señal de entrada. Como ejemplo, fíjense, tenemos acá los espectros de esta moladora, del ruido que produce la moladora. Ven que en horizontal tengo frecuencias, en vertical tengo la amplitud de esa señal, se mide en términos de nivel de presión sonora, pero eso es lo de menos. Fíjense el espectro de la moladora en rojo o el espectro de esta sierra de mano en azul. Ven que para distintas frecuencias tengo distintas amplitudes. Es muy importante esta idea de espectro, así es como genéricamente se representa. Vamos a ver algunos ejemplos de resonancia, algunos ejemplos prácticos de resonancia. Por ejemplo, uno puede querer diseñar un elemento que justamente resuene a determinada frecuencia. Esto que parece tan raro, después les voy a mostrar unas fotos de otros resonadores mucho más sencillos. Son como una esfera que tiene un cuello. Miren cómo se modeliza. Tengo un volumen de aire, tengo un cuello que tiene un cierto alto. Lo que está llegando es sonido al cuello de este resonador. El aire que está contenido en la cavidad va a actuar como resorte que se va a deformar cuando llegue el sonido, que no es más que una presión, y el aire que está contenido en el cuello va a ser una masa que se mueve bajo la acción de la presión. ¿Se entiende la modelización de este sistema? Lo que hace las veces de masa es la masa de aire en el cuello. Lo que hace de resorte es el aire, que es sumamente compresible y deformable, que está dentro de la cavidad. Según el tamaño del cuello, según el volumen de la cavidad, según el alto del cuello, va a tener este sistema una frecuencia propia determinada. Cuando le llegue un sonido de esa frecuencia, va a absorber toda la energía que llega en esa frecuencia. Miren cómo se construyen esos resonadores en la práctica. Repito, la idea es la misma. Un cuello, en este caso representado o generado, mejor dicho, con estos
trozos de tubo, una cavidad, y así se construyen estos resonadores diseñados, repito, según el largo del cuello, la sección y el volumen, para que resuenen a una determinada frecuencia. Seguramente estos están siendo instalados en un estudio de grabación para balancear la absorción de frecuencias particulares. Vienen en dispositivos mucho más prefabricados, una placa de Durlock con perforaciones puesta a una cierta distancia de una cosa rígida como una losa estructural, va a generar resonadores variables, porque fíjense que cada uno va a tener una zona de influencia, cada agujerito va a tener una zona de influencia con una cavidad distinta por atrás, entonces va a absorber en un rango más grande de frecuencias. Hay infinitas modelos comerciales de estos resonadores. Se suelen colocar en lo que son teatros en la pared de atrás, donde suele haber muchas reflexiones que son incómodas, que hay que evitar. Se ponen en la parte de abajo de los asientos para tratar de simular el hecho de que la butaca puede estar vacía o estar llena. Las personas ocupando la butaca absorben energía y cuando la persona no está, esa frecuencia la absorben estos resonadores. Es mala la foto, pero es un caso muy real. Acá hay instalado 2 resonadores. Ahora van a ver el plano. Esto es un molino de plástico que hace mucho ruido, genera ruido en 2 frecuencias particulares. Lo que son estos resonadores, acá tienen el plano, vieron que era como una escalerita, un resonador 1 y un resonador 2. Acá tienen el corte. Esto es lo que hace ruido, esta chapa tiene un cierto espesor, hay una determinada cantidad de agujeritos de un determinado diámetro y un volumen de cavidad que absorbía una de las 2 frecuencias más importantes que uno encontraba en el espectro del ruido que genera este molino. Eran 2 frecuencias muy específicas, si no recuerdo mal eran 40 y 80 Hz, entonces ven cómo con el volumen, el diámetro del agujerito y la cantidad de agujeros, acá lo tienen en planta, se consiguió generar estos resonadores que absorbían estas 2 frecuencias que eran las más destacables en el espectro del ruido que generaba ese molino. Se diseñan, ¿se acuerdan que habíamos visto en el aislamiento? Se diseñan los sistemas para que justamente la frecuencia propia del edificio quede muy por debajo de las frecuencias de la acción externa, porque se acuerdan que la curva en esa zona tendía a 0. Así se consigue amortiguar, disipar, digamos, que no se transmitan al edificio las posibles vibraciones que pudieran venir por el piso o por un sismo. En este caso también podría ser vibraciones que lleguen al edificio producidas por algo como por ejemplo un subterráneo. Todos estos dispositivos se eligen de esa manera. En general la resonancia es algo que uno quiere evitar porque puede producir esta amplificación de la respuesta y eso suele ser peligroso como vieron en el caso de la copa. Pero la resonancia no es ni mala ni buena en sí misma. Vieron el caso de los resonadores, donde justamente quiero diseñar un dispositivo para que resuene a una determinada frecuencia. Hay infinita variedad de sistemas de este tipo. Incluso, no solo en la base, sino acá en la conexión que tiene este caño al cielo raso, también se pusieron algún tipo de sistemas que ajustan esta situación de la resonancia. Fíjense lo que les decía, el caso de una autopista que transmite vibraciones, van a producir oscilaciones de este edificio. Este edificio tiene una determinada frecuencia propia. La vibración que le produce el piso, fíjense que tiene una vibración similar, con lo cual
se puede amplificar la respuesta. Lo notan, frecuencia del edificio cercana a la frecuencia de la acción externa. Se amplifica la respuesta. Por eso a este edificio le pusieron este tipo de amortiguador que trata de generar una oscilación inversa, digamos, de absorber parte de la energía para disminuir la amplitud de oscilación del edificio. ¿Se acuerdan este esquema que vimos? Es la misma idea, lo vimos al principio cuando estudiamos oscilaciones. Ven cómo se mueve este dispositivo. Un caso importante de estudio muy tradicional es el puente de Tacoma. Fíjense, se inauguró en el año 40 y apenas se puso en funcionamiento, se lo llamó galopante. ¿Por qué? Porque justamente tendía a oscilar. Fíjense el día de su caída, o sea, ya estamos spoileando qué fue lo que pasó con este puente. Es el puente de la tapa de nuestro capítulo. Fíjense cómo es la amplitud de esas oscilaciones. Pueden buscar en internet colapso del puente de Tacoma, encontrarán infinidad de videos. Algunas fotos que muestran en la situación que los tiene que llevar a estudiar este fenómeno de la resonancia. Tengo que decirles que suele ser discutido todavía este caso del puente de Tacoma, si fue exactamente una cuestión de resonancia o una inestabilidad del equilibrio, pero es una sutileza conceptual. Yo se los aclaro simplemente porque probablemente en el futuro, en otras asignaturas, analicen este caso y vean que tiene algunas sutilezas conceptuales. Para presentar el problema didácticamente nos alcanza, pero no vayan a decir después que yo dije que se debió exclusivamente a un fenómeno de resonancia. Fíjense, años después tuvieron que construir un puente nuevo. Ahora, nos podríamos plantear, ¿por qué si nos llegan puentes desde la época de los romanos que no se han caído, por qué se cayó este puente construido en el año 40? Fíjense, si después miran los videos, se puede ver los árboles atrás que no se mueven mucho. O sea, no fue debido a un viento muy fuerte que este puente se cayó. ¿Qué es lo que pasó? Este puente tenía como característica ser un puente muy liviano. Lo ven que es un puente muy esbelto. Entonces, la frecuencia propia de este puente resultó cercana a, fíjense lo que digo ahora, a una de las componentes del viento. El viento no era una cosa prolijita de una única frecuencia, pero ¿se acuerdan que lo podíamos describir como la suma de muchas armónicas? Bueno, una de esas componentes seguramente tuvo una frecuencia muy cercana a una de las frecuencias propias del puente y provocó que se amplificara la respuesta del puente y ese puente no pudiera soportar deformaciones tan grandes. Dejamos acá y redondeamos en un último video.